Retomando nuestras lecciones sobre este hermoso texto con el que empieza el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hasta hace unos buenos años atrás, los testigos de Jehová llevaban con ellos una copia de la versión Reina Valera. Pero se enfrentaron con el embarazoso problema de tratar de negar la deidad de Cristo, mientras la misma Biblia que ellos tenían en sus manos decía claramente que el Verbo era Dios. Ahora, ese problema lo solucionaron cuando la Sociedad de la Torre del Vigía publicó su primera traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ahora, cuando los cristianos refieren a los testigos de Jehová, a Juan 1:1, el testigo le contesta: eso no está en mi Biblia, así no dice mi Biblia. Y entonces van a Juan 1:1 en su propia traducción y leen: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Por medio de reducir a Cristo a un Dios, que es lo que han hecho ellos, con eso lo que han llevado a cabo es que la Torre del Vigía lo coloca a él, a nuestro Señor Jesús, al Verbo, entre los muchos dioses y los muchos señores que el mundo cree que hay. Pablo escribió en 1 Corintios 8:5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores. Al haber amañado en su traducción el texto de Juan 1:1, en eso han convertido al Verbo divino, a un Dios entre los muchos dioses que el hombre siempre ha creído que existen. La sociedad de la Torre del Vigía presenta la traducción del Nuevo Mundo como la obra anónima del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. Y se resisten a todos los esfuerzos por identificar a los miembros del comité. Dicen que ellos hacen eso para que todo el crédito por la obra sea dada a Dios. Pero para un observador imparcial, notará rápidamente que tal anonimato lo único que busca es proteger a los traductores de cualquier censura por los errores o distorsiones en sus traducciones, y evita que los eruditos chequeen las credenciales de aquellos que hicieron la traducción. Por muchos años, los testigos de Jehová giraron en apoyo de su traducción de un Dios, como ustedes lo pueden ver ahí nuevamente en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, en donde he colocado el texto de Juan 1:1, según lo vierte la traducción del Nuevo Mundo. Como decía hace un momento, por muchos años los testigos de Jehová giraron en apoyo de su traducción de un Dios al Nuevo Testamento por Johannes Greber. No está en español, está en inglés, como ustedes ven ahí en la imagen que observan en la pantalla. Ahí dice el Nuevo Testamento, una nueva traducción basada en los manuscritos antiguos por Johannes Greber. Pero hablemos un poquito acerca de este personaje, Johannes Greber. Hay un folleto que se escribió hace muchos años, en el cual cuando estaban ellos en su
la ardua labor a fin de buscar la manera de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, escribieron este folleto que se llama El Verbo. ¿Quién es? Según Juan. Y todo el folleto trata sobre Juan 1:1. Es un folleto de más de 40, 50 páginas. Usted lo puede encontrar en la internet, en formato digital. Este que ustedes están viendo aquí es un formato digital que yo tengo hace muchos años y es el que voy a utilizar ahorita en esta exposición que voy a hacer al respecto. En este folleto, el verbo ¿quién es? Según Juan. En la página 4 y en la página 5, que es la que he colocado aquí en la presentación, nosotros podemos leer los varios argumentos y las bases para que Juan 1:1 sea traducido como ellos lo han traducido en su traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, hay algo interesante que quiero que ustedes vean conmigo. Para aquellos que tengan el celular o están siguiendo la lección en un celular o en una laptop, una computadora con una pantalla pequeña, es probable que no vea fácil lo que quiero que ustedes observen en este instante. En la página 5, quiero resaltar la siguiente explicación que ellos han colocado. Dice, parecida es la versión por uno que fue sacerdote católico romano. Ahora, cuando dicen ahí parecida es la versión, quiere decir parecida a la traducción que ellos tienen de Juan 1:1 en la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, volvamos al parágrafo que he resaltado en amarillo. Parecida es la versión por uno que fue sacerdote católico romano. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Este era con Dios en el principio. Todo llegó a ser por medio de la palabra, y sin este, nada de lo creado brotó a la existencia. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Si continuásemos nosotros en la lectura, en esta cita que yo he colocado aquí, de esta página 4 y página 5, de este folleto, el verbo ¿quién es? Según Juan, de los testigos de Jehová. En la nota al pie de esta página 5, resalto el comentario que ellos han incluido, la nota al pie. Dice, el Nuevo Testamento, cuando ellos hablan de una versión por uno que fue un sacerdote católico en la parte superior, cuando la estábamos leyendo en su momento, se están refiriendo, y lo colocan en la nota al pie, se están refiriendo al Nuevo Testamento, nueva traducción y explicación basada en los manuscritos más antiguos por Juan Greber, una traducción del alemán al inglés. Como decía hace un momento, el objetivo de este folleto es presentar una gran variedad de argumentos con el fin de justificar su traducción de Juan 1:1, de que la palabra era un Dios o el verbo era un Dios. Lo que muchos no sabían, y es probable que aquellos que tengan este folleto y muchos de los testigos que lo usan para sus predicaciones, lo más probable que no sepan es que este señor, que fue sacerdote católico, Johannes Greber, después de que él dejó de ser sacerdote, se convirtió en espiritista. Escribió este libro que ustedes ven ahí en pantalla. Está en inglés, pero yo les voy a hacer la traducción al castellano. Dice, Comunicación con el mundo de los espíritus. Experiencias personales de un sacerdote católico, por Johannes Greber. Ese Nuevo Testamento, al cual
en este folleto de los Testigos de Jehová hacen referencia. El Nuevo Testamento, una nueva traducción basada en los manuscritos antiguos por Johannes Greber, que como lo acabamos de leer, ahí ven ustedes el libro que él escribió, Comunicación con el mundo de los espíritus, sus leyes y propósito, experiencias personales de un sacerdote católico. El hombre, este señor, explica que fueron los espíritus del mundo de los espíritus los que le explicaron y le dijeron cómo traducir Juan 1:1, y que por eso lo tradujo como un Dios. Algo que ocurrió en la década de los 80, y es porque algunos se dieron cuenta y empezaron a reclamar el hecho de que se estuviera utilizando a un espiritista, a uno que se comunicaba con el mundo de los espíritus, a un brujo, a un hechicero, que cómo podía ser posible que se recurriera a material de este hombre para presentarlo como argumento para probar y justificar su traducción de Juan 1:1 como ellos lo habían hecho. En la Atalaya del año de 1983, en la página 31, debido a la situación que se había presentado, escribieron entonces la Atalaya, la Watchtower, el comité, escribió lo siguiente. Esta traducción fue usada ocasionalmente en apoyo de las traducciones de Mateo 27 y Juan 1:1, así dadas en la traducción del Nuevo Mundo y otras versiones bíblicas autorizadas. Pero, como se indicó en el prefacio de la edición de 1980 del Nuevo Testamento por Johannes Greber, este traductor se atenía al Dios Espíritu del mundo para que le aclarara cómo debía traducir los pasajes difíciles. Es declarado, su esposa, una medium del Dios Espíritu del mundo, a menudo era el instrumento para transmitir la respuesta correcta de los mensajeros de Dios al pastor Greber. La Torre del Vigía ha considerado impropio hacer uso de una traducción que tiene tan estrecha simpatía con el espiritismo. Y ponen como cita Deuteronomio 18, que si usted conoce lo que dice el pasaje, habla de la prohibición de Dios de consultar a los muertos. Continuando con la lectura de la Atalaya de ese año, dice, la erudición que forma las bases para la traducción del texto citado arriba en la traducción del Nuevo Mundo es sana, y por esta razón no depende en absoluto de la traducción de Greber para la autoridad. Por tanto, nada está perdido por dejar de usar su Nuevo Testamento. Ahora, este comunicado o este escrito que salió en la revista de ellos de la Atalaya en el año 83, salió porque muchas personas empezaron a cuestionar la autenticidad de Juan 1:1 como ellos lo habían traducido al recurrir a un espiritista, a un brujo, para justificar su traducción. Lo hicieron, como lo vimos hace un momento en el folleto de El Verbo. ¿Quién es según Juan? Folleto de ellos. Y vimos ahí que recurrían a él como argumento probatorio de su traducción de Juan 1:1 como ellos lo habían hecho. Bueno, continuando un poquito más, mis hermanos, en este análisis de Juan 1:1, porque la verdad es que hay mucho para decir acerca del texto, porque
Hay aspectos que muchas personas desconocen de cómo es que los testigos de Jehová llegaron a esta traducción y a cómo ellos se valieron de vías no muy ortodoxas para justificar la traducción que han hecho de la Escritura, en particular de este pasaje del Evangelio de Juan. Aparte del Nuevo Testamento de Greber y la versión prejuiciada de la Torre del Vigía, otras traducciones de la Biblia en el español son unánimes en vertir Juan 1:1 como ellos lo hacen. Pero quiero, hermanos, citarles también a ustedes dentro de esa legión de escritos que ellos se han llevado a cabo a través de los años, tratando de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En un libro de ellos que se llama La verdad que lleva a vida eterna, que más bien debería llamarse La mentira que lleva a la condenación eterna. Disculpen el sarcasmo, la ironía en mi expresión, porque este libro no es nada de lo que dice el título. En la página 24 de este libro de ellos, en el primer parágrafo, nosotros encontramos cómo su objetivo es negar lo que dice Juan 1:1. Dicen ellos, y lo voy a ampliar aquí en la pantalla para aquellos de ustedes que tengan dificultad en leer la letra pequeña. Y voy a resaltar la parte interesante dentro de este parágrafo de la página 24. El verbo estaba en el principio con Dios. Y el versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Y sin embargo, los hombres han visto a Jesucristo. Por estas razones, en plena armonía con el texto griego, algunas traducciones del versículo 1 dicen: el verbo era con Dios y el verbo era divino, o era un Dios. Es decir, el verbo o la palabra era un poderoso personaje parecido a Dios. Mire lo que están diciendo ellos aquí. Y lo han colocado, y mire la última parte que estuvimos leyendo. El verbo era con Dios y el verbo era divino, o era un Dios. Es decir, el verbo o la palabra era un poderoso personaje. Eso quiere decir que hay muchos poderosos. ¿Sí? Un poderoso, porque está hablando de una manera indefinida. Un poderoso personaje parecido a Dios. De modo que esta porción de la Biblia está de acuerdo con todo el resto de ella. No enseña una Trinidad. Hay otro libro que se titula Sea Dios Veraz. Estos son libros ya, hermanos, que no se consiguen hoy en día. La única manera de adquirirlos es a través de la internet en formato digital. Yo lo tengo en forma física, pero también lo he encontrado en forma digital. Y en la página 34 de este libro de ellos, Sea Dios Veraz, y obviamente, hermanos, lo que dice ese título es de palabras mayores, porque es un texto que están utilizando ellos del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, cuando dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiero extraer de la página 34 de este libro esta parte. Y quiero resaltar de esta parte lo que ellos escribieron al respecto, donde dice: es llamado el Hijo unigénito de Dios, porque Dios no tuvo socio al producir su Hijo primogénito. Él fue el primero de la creación de Jehová Dios. Espero que recuerden ustedes que nuestras últimas dos clases que tuvimos fue con respecto a si Él era creado, si Jesús fue creado. Y nuevamente ellos lo plantean aquí. Él fue el primero de la creación de Jehová Dios.
Por eso dice el Hijo unigénito. Porque Dios no tuvo socio al producir su Hijo primogénito. Él fue el primero de la creación de Jehová Dios. Bueno, no voy a ahondar en esta última parte, hermanos, porque lo estuvimos estudiando en nuestras dos últimas lecciones anteriores. Pero ahora, quiero que retomemos donde nosotros habíamos quedado hace unas 3 semanas atrás con respecto a Juan 1:1, porque hay algo que es bastante revelador en el Evangelio de Juan. Y quiero volver a retomarlo para que nos conectemos, hermanos, en el verdadero significado y en lo que realmente está diciendo Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, ya conocemos nosotros de memoria lo que nos expresa Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y quiero, hermanos, que en el resto del tiempo que tengo para la lección en esta noche, lo vamos a comparar con Juan 19:21, que se refiere al letrero que pusieron en la cruz de nuestro Señor. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Los voy a invitar para que estén concentrados, hermanos, presten bastante atención y noten lo revelador que es Juan 19:21 en contraste con Juan capítulo 1. Puede que algunos de ustedes digan, pero ahí no hay ninguna conexión entre los dos. Bueno, no hay ninguna conexión con respecto al tema que está tratando cada uno de ellos, porque Juan 1:1 está tratando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su existencia desde el principio, su existencia eterna, su igualdad con Dios el Padre, mientras que el texto de Juan 19 no habla al respecto, habla acerca del título que pusieron en ese letrero que colgaron en la cruz de nuestro Señor cuando Él fue crucificado. Pero entonces, Quiero retomar algo que yo había mostrado en unas 3, 4 lecciones atrás con respecto a Juan 1:1. En la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, edición de 1987, el hermano Ralph nos ha mostrado una que él tiene que es verde, pero esa es desde antes de que yo naciera. Así que es un poquito antigua, por no decir, como dicen ahorita los muchachos, es jurásica, porque ya han sacado nuevas ediciones. La que yo voy a citar en este momento es del año 87. Ya la última revisión que ellos sacaron es del año 2019, 2018, 2019, que usted la puede hallar en formato digital en la internet, y ahorita voy a hacer uso de ella en la exposición que voy a presentar. En la página 1579 de esta traducción del Nuevo Mundo del año 1987, encontramos la siguiente explicación. Estas traducciones usan expresiones como un Dios, divino o parecido a Dios, porque la palabra griega theos es un complemento predicativo en singular que aparece antes del verbo y no está precedido por el artículo definido. Es un theos sin artículo. El Dios con quien estaba originalmente la palabra, el verbo o logos, está designado aquí por la expresión griega o theos o ho theos, es decir, theos con un artículo. La construcción del sustantivo con artículo señala a una identidad, una personalidad, mientras que el complemento predicativo en singular y sin artículo que precede al verbo señala a una cualidad de alguien. Por lo tanto, la declaración de Juan de que la palabra o logos era un Dios o divino o parecido a Dios no significa que él era el Dios con quien estaba, simplemente expresa cierta cualidad o atributo de la palabra, el verbo o logos, pero no lo identifica
como quien fuera lo mismo que Dios. Si usted no entendió lo que yo acabé de leer, hermanos, no se preocupe. Lo vamos a desmenuzar en un instante, a fin de que usted pueda entender todo lo que se dice en este parágrafo como argumentación de parte de los testigos de Jehová, a fin de demostrar por parte de ellos la razón de haber traducido Juan 1:1 como ellos lo han hecho. Un Dios. Vamos entonces, hermanos, y en esta ocasión sí les voy a pedir el favor nuevamente, como lo hice hace un instante, de que esté con la mente abierta, sus ojos concentrados en lo que hay en la pantalla, para que entonces usted se dé cuenta del significado de lo que ellos están exponiendo en este parágrafo. En la parte superior, ustedes están viendo el interlineal, griego, español de Juan capítulo 1, versículo 1. Como ustedes lo pueden observar, no se lee tal cual como nosotros lo leemos en la Reina Valera. La interlineal dice, en principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo. La Reina Valera, la versión tradicional que nosotros utilizamos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero como está expresado aquí, miren, hermanos, cómo lo declara. En principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo. Bueno, he colocado aquí el parágrafo que aparece en el parágrafo explicativo que aparece en la traducción del Nuevo Mundo. Y vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a empezar a leer y quiero que ustedes se concentren conmigo y lean mentalmente conmigo, se detengan donde yo me detenga para que entonces entiendan qué es lo que ellos están tratando de argumentar y presentar a la gente como razón de por qué la traducción que ellos le han hecho a Juan 1:1, ellos dicen que es la correcta. Empiezo nuevamente la lectura del parágrafo. Estas traducciones usan expresiones como un Dios, divino o parecido a Dios. Porque la palabra griega theos, y ustedes ven ahí que aparece ya seleccionada en el texto griego, la parte superior. Porque la palabra griega theos es un complemento predicativo en singular que aparece antes del verbo y no está precedido por el artículo definido. Como ustedes pueden ver ahí, el theos que está en el recuadro en amarillo no tiene artículo definido antes de él. Continuemos. Es un theos sin artículo. No está precedido por el artículo definido. ¿Qué es un artículo definido? El, la, los, las. El carro, la casa, los caballos. Eso es el artículo definido. Un artículo indefinido es un, uno, unas. Ahora, como ellos dicen aquí, no está precedido por el artículo definido. Es un theos sin artículo. Continuemos con la lectura. El Dios con quien estaba originalmente la palabra, el verbo o logos. Por eso, usted cuando lee otras versiones va a encontrarse con que aparece que dice verbos o dice logos. El Dios con quien estaba originalmente la palabra, el verbo logos, está designado aquí por la expresión griega o theos, es decir, theos, pero con artículo. Ustedes pueden ver ahí, apareció ya resaltado en el segundo recuadro en color amarillo, que theos, Dios, está precedido por el artículo. El segundo theos, que está ahí a la derecha, no tiene artículo. El primer theos sí tiene artículo. Ahora, continuando con la lectura, dice, la construcción del sustantivo con artículo señala una identidad, una personalidad, mientras que el complemento predicativo y sin artículo que precede al verbo señala una cualidad de alguien.
Por tanto, la declaración de Juan de que la palabra o logos era un Dios o divino o parecido a Dios, no significa que él era el Dios con quien estaba. Simplemente expresa cierta cualidad o atributo de la palabra, el verbo o logos, pero no lo identifica como quien fuera lo mismo que Dios. Si no captó usted, hermanos, algo le pasó, se me distrajo, perdió la concentración, volvamos a hacer nuevamente el ejercicio. Repitámoslo, porque mi objetivo es que usted pueda entender la razón por la cual en la versión de los testigos han traducido Juan 1:1 como lo han hecho. Volviendo nuevamente, dice, estas traducciones usan expresiones como un Dios, divino o parecido a Dios, porque la palabra griega theos es un complemento predicativo en singular que aparece antes del verbo y no está precedido por el artículo definido. Es un theos sin artículo, y eso es verdad. Es un theos sin artículo. No tiene artículo definido. El Dios, continuando con la lectura, porque le dije, vamos a repetir el ejercicio, el Dios con quien estaba originalmente la palabra, el verbo o logos, está designado aquí por la expresión griega o theos, es decir, theos con un artículo. ¿Cuál es el punto de todo esto acorde a como ellos lo están diciendo? Que puesto que el segundo theos no tiene artículo definido, como lo tiene el primer theos, que entonces es indefinido, no es definido, sino que es indefinido, y por eso la traducción debe ser un Dios, porque no tiene artículo definido. Recuerden que el artículo definido es el, la, los, las, la casa, el carro, la mamá. Esos son artículos definidos. Pero un Dios es indefinido. Por eso, la manera como ellos lo han traducido y su argumentación es, puesto que no está precedido por el artículo, entonces se debe traducir es un Dios. Bueno, debe ser así. Es cierto, es justificable su argumentación con respecto a cómo lo han traducido. Recordemos, la traducción del Nuevo Mundo vierte Juan 1:1, como ustedes los ven ahí, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y la razón para que ellos lo hayan colocado como un Dios es porque no está precedido por artículo, no tiene artículo, como lo acabamos de ver nosotros en el interlineal que observamos en la imagen anterior. R. y Gingrich, en su léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva, dicen al respecto. Nuevamente ustedes ven ahí en pantalla el texto de Juan 1:1 en griego y en español. Y he dejado resaltado los dos espacios en donde aparece el término Dios. Están resaltados. Uno con artículo, el otro sin artículo. ¿Qué explican los señores R. y Gingrich al respecto? Porque para uno que no sabe griego como nosotros, porque el idioma que nosotros hablamos es el español, el castellano, cuando a nosotros nos presentan una argumentación como la anterior, uno queda, por no decirlo, desarmado. Porque ante una exposición de esa naturaleza y uno que no ha estudiado griego y no sabe nada al respecto, uno dice, bueno, sí, así es. Son miles, son millones de personas los que hoy día creen ese tipo de doctrina, ese tipo de enseñanza. Ahora, dejemos que sean entonces los eruditos en griego los que nos den a nosotros una explicación al respecto de si eso tiene base sólida para tomarla como verdad. Recuerden que al principio les hablaba yo a ustedes y les decía
que en sus inicios los testigos de Jehová, la Biblia que utilizaban en sus predicaciones era la Reina Valera, la misma que nosotros utilizamos. Y cuando le decían a la gente o los llevaban a que creyeran que Jesús no era Dios, las personas le decían, pero hombre, ¿cómo me dice usted a mí que no? Si estamos leyendo aquí Juan 1:1 que dice que el verbo era Dios. Ante esa polémica y disyuntiva en la que ellos se encontraban, se vieron entonces en la necesidad de sacar una versión amañada para que pudiera expresar lo que ellos creían. Y entonces por fin lo lograron y es la que nosotros observamos hoy en día. Con respecto a esta argumentación, ¿qué dicen los señores en su léxico griego, R.E. Gingrich? Sorprende, y miren lo que dicen en la página 537 de este libro. En el artículo sobre Theos, en los léxicos griegos más recientes del Nuevo Testamento, es dicho que Theos es usado en el Nuevo Testamento. Preste atención, hermano, lo voy a volver a leer. Es dicho que Theos es usado en el Nuevo Testamento completamente predominante del Dios verdadero, algunas veces con el artículo, otras veces sin el artículo. ¿Qué quiere decir entonces esta explicación de estos señores eruditos en griego? Que tenga el artículo o no tenga el artículo, no hay razón para decir que uno es un Dios verdadero, un Dios con D mayúscula, y el otro sea un Dios con D minúscula. U otro Dios entre los muchos dioses. Tenga el artículo o no tenga el artículo, está haciendo referencia al Dios verdadero. Con esto, hermanos, vemos entonces que la explicación que nosotros leíamos ahorita en el libro, en la versión de los testigos de Jehová, no se ajusta con la exposición que hacen los eruditos en griego. Más aún, recuerden que cuando se les ha solicitado a ellos los nombres, las credenciales de los que participaron en su traducción de la Biblia, no han dado los nombres a fin de poder corroborar sus credenciales de erudición con respecto al idioma griego. Pero continuemos. Les decía hace un instante que Juan 19 y Juan 1:1, aun cuando no hablan del mismo tema, tienen algo muy interesante para que nosotros le prestemos atención. ¿Cuál es? Vamos a tomar Juan 19, versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. He colocado aquí el interlineal griego y debajo su traducción al castellano, al español. Y quiero que le presten, hermanos, atención a lo siguiente. El rey está precedido por el artículo ho basileus. No escribas el rey. Y si sigue prestándole usted atención, y quiero, hermano, que no separe los ojos de la pantalla, concéntrese en lo que voy a mostrar. La segunda vez que aparece rey, y ahí lo acabo de resaltar, no tiene artículo. El primer rey sí tiene artículo. El segundo rey no tiene artículo. Ahí está el término griego, la palabra griega de la cual se traduce al castellano, la palabra rey. Vuelvo y repito porque quiero que usted se dé cuenta de la comparación que vamos a hacer en un instante. Cuando menciona el rey, esa primera vez sí tiene artículo. La segunda vez que menciona la palabra rey no tiene artículo. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente, mis hermanos. He colocado aquí en la parte derecha de sus pantallas Juan 1:1, como aparece en la traducción del Nuevo Mundo. El versículo 1. Ahora, si usted no alcanza a leer la letra, porque a lo mejor es muy pequeña para sus ojos, o está en una pantalla del celular y no se alcanza a notar,
Entonces, yo la voy a aumentar haciendo uso de la tecnología. Aquí la tenemos. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Así es como ellos la han traducido en su versión. Ya sabemos la argumentación de ellos en la página 1579, en donde explican por qué traducen un Dios en lugar de era Dios, como está en la Reina Valera. Bueno, ya vimos entonces aquí, hermanos, y lo coloco porque no, a veces la gente le puede decir a uno, ustedes no están diciendo la verdad, ustedes están amañando su argumentación. Bueno, lo que he hecho es darme el trabajito de colocar las pruebas para que nosotros podamos decirle a la gente, esto no nos lo estamos inventando, esto es lo que ustedes presentan. Ahora, tomemos Juan 19. El caso donde en la cruz del Señor pusieron el letrero. Al igual que el caso anterior, hermanos. Si no alcanza a leerlo, vamos a aumentarlo. Y aquí está. Y voy a resaltarlo. Pero los sacerdotes principales de los judíos empezaron a decir a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pilato contestó, lo que he escrito, he escrito. ¿Cuál es el punto, hermanos, en esta comparación de Juan 1:1 y Juan 19:21? Me devuelvo un momentito. Ellos han traducido Juan 1:1 como un Dios y la argumentación es que como no tiene artículo, como Dios o Theos en griego no está precedido por el artículo definido, entonces justifica la traducción de un Dios. Pero como vimos hace un momento, en el caso del aviso que pusieron en la cruz del Señor, vimos que el primer rey tiene artículo y la segunda vez que aparece rey no tiene artículo. Entonces, si no está precedido por el artículo, ¿cómo deberían haber traducido? Lo deberían haber traducido como un rey, el rey de los judíos, sino que él dijo, soy un rey de los judíos. Así es como ellos debieron haberlo traducido. En lugar de decir, soy rey de los judíos, deberían haber traducido, soy un rey de los judíos, porque el segundo rey no está precedido por el artículo definido, como lo observamos hace un momento. ¿Qué es eso? Eso es inconsistencia en su traducción. No son consistentes, no son consecuentes con su argumentación. Si Juan 1:1 lo han traducido un Dios porque no está precedido por el artículo, entonces, ¿por qué no lo hicieron también en Juan 19:21 cuando rey no está precedido por el artículo definido, como ocurrió también con Dios en Juan 1:1? Eso es inconsistencia. O, diciéndolo nosotros en palabras un poco más fuertes, eso se llama torcer las escrituras para su propio beneficio. Simple y sencillamente. Este texto es un texto revelador. Juan 19 es un texto revelador, porque su construcción gramatical es idéntica a la de Juan 1:1. El primer Dios en Juan tiene artículo. La segunda vez que dice Dios no tiene artículo. En Juan 19:21, la primera vez que aparece rey tiene artículo. La segunda vez que aparece no tiene artículo. Entonces, ¿por qué en Juan 19:21 no pusieron soy un rey de los judíos? Para ser consistentes con su argumentación. Eso se llama torcer las escrituras. Pero todavía hay algo más, hermanos. Está la preciosa y hermosa traducción al castellano. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es perfecta y se ajusta totalmente a la gramática griega. Solamente aquellos empeñados en demeritar
en rebajar a nuestro Señor Jesucristo, se han atrevido a obrar de la manera en que lo han hecho. Recuerden, en el artículo sobre Theos en los léxicos griegos más recientes del Nuevo Testamento es dicho que Theos es usado en el Nuevo Testamento completamente predominante del Dios verdadero, algunas veces con el artículo, otras veces sin el artículo. Pero todavía hay algo más aquí. Y quiero que se enfoquen en la porción donde está el interlineal griego-español. Y he encerrado en el recuadro la parte que quiero resaltar en este momento. El texto griego, en la parte final, no dice el verbo era Dios. Me regreso como nosotros lo tenemos en la Reina Valera. La parte final dice, y el verbo era Dios. Pero el texto griego no dice el verbo era Dios. El texto griego dice Dios era el verbo. Es decir, que la palabra Dios ocupa el primer lugar en esta frase. El predicado precede al sujeto. Está en la posición de mayor énfasis. Y es una ley fundamental en las reglas del idioma griego que cuando se desea recalcar una idea básica, la palabra que la especifica se coloca en primer término. El orden, pues, en que las palabras se suceden en el texto original tienen una importancia ineludible, ya que tiende precisamente a hacer recaer todo el peso del énfasis en la plena divinidad de la palabra o del verbo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para lograr dicha enfatización, el predicado precede al sujeto. Hermanos, hasta aquí llegamos nosotros en esta porción del texto de Juan 1:1. Como les dije hace un momento, hay mucho más para exponer con respecto a este verso 1 de Juan 1:1. Pero por hoy hemos culminado lo que este texto revelador nos muestra a nosotros en ese contraste de su construcción gramatical, haciendo la comparación de Juan 1:1 con Juan capítulo 19, versículo 21.